Hola, nuevamente por acá. Bueno, calculo que ya todos se saben mi nombre, se acuerdan desde tercer grado, mi nombre es Flavia. Bueno, y seguimos con el Parque Nacional Los Glaciares porque no terminamos el otro día. En realidad, hoy vamos a ver un poquito más de los secretos del Parque Nacional Los Glaciares, qué atractivos tiene, por qué vienen turistas a conocerlo de todo el mundo, qué plantas tiene, qué árboles, qué flores, ¿sí? También vamos a saber un poco de su fauna, qué animales hay. Así que bueno, empezamos. Bueno, y este parque nacional tiene muchos atractivos. Tenemos las navegaciones en los glaciares. Podemos navegar entre témpanos y sacar muchísimas fotos de estos grandes glaciares. Podemos caminar sobre el glaciar, ponernos grampones y caminar sobre hielo. Otros atractivos son las montañas. El Chaltén es una maravilla. Podemos caminar por los senderos y llegar hasta lagunas que tienen otros glaciares. Y también hay otros atractivos. De plantas o de flora, hablando propiamente, tenemos muchísimas. Algunas ustedes las conocen. El notro, por ejemplo. Tenemos orquídeas, tenemos anémonas, tenemos chauras. También tenemos violas amarillas. Tenemos árboles muy característicos. Acá les voy a enseñar un secreto. La lenga, el ñire y el coihue. La lenga y el ñire son muy parecidos. Tienen las hojas blanditas, ¿sí? Pero el guindo, o el falso coihue, no porque de guindas, tiene la hoja más durita. Y si yo quisiera dibujarlas es muy fácil. Yo les voy a dar una técnica. Por ejemplo, la lenga tiene como corazoncitos. Fíjense, un corazoncito, otro corazoncito, otro corazoncito. El nire es como un serruchito, chiquitito, chiquitito, chiquitito todos los bordes. En cambio, el guindo, el falso coihue, es como más durita la hoja. Entonces es como un cuchillito. Tiene todo el borde aserrado como los cuchillitos. Esta es una hoja de lenga. Fíjense que tiene los corazoncitos en los bordes. Y acá arriba yo puse hojitas de nire. ¿Ven? Serruchitos los bordes y corazoncitos, las lengas. Los nires, por ejemplo, los que vivimos en el Calafate, si vamos a la parte sur del parque, los podemos recordar de haberlos vistos en la entrada del Parque Nacional en el Moreno o el Lago Roca. Los árboles del Lago Roca, que tienen esas barbas que son las barbas de viejo que están colgando, esos son los nires, que son nuestros árboles. Después, ingresando en la cordillera, tenemos las lengas. Las lengas y los nires se ponen de color rojo, amarillo, naranja en el otoño. Son las que pintan las montañas de colores. En cambio, el guindo, como tiene las hojas duritas, no se le caen las hojas cuando llega el invierno, en el otoño y en el invierno. En realidad siempre las tienen. ¿Se acuerdan de esos árboles que a veces cuando estamos en las pasarelas no nos dejan ver en invierno o en otoño porque nos tapan la luz? Esos son los guindos. Otro atractivo es la fauna. Tenemos desde guanacos, tenemos aves como el caburé, tenemos el halconcito colorado, hasta tenemos picaflores. ¿Los habían visto? No, porque son muy escasos y muy raros de ver, pero nuestro parque nacional también tiene picaflores. Entre los bichitos más chiquititos, entre los insectos, tenemos un abejorro que yo ya les dije, se llama mangangá, está en peligro de extinción. Es de color naranja, es bastante grandecito, es el abejorro más grande del mundo y está en problemas. Imagínense que es como un chisito volador, que pase volando un chisito de cheddar. Antes había muchos, pero ahora ya prácticamente no se los ve. No se confundan, porque en realidad vino un invasor, otro abejorro, un abejorro europeo, que es el que ustedes seguramente se acuerdan de que siempre están en nuestras plantas acá en el Calafate. Ese le contagió una enfermedad, varias enfermedades a nuestro mangangá, nuestro chisito volador, y por eso ya no los tenemos. Solamente los podemos encontrar cerca de los glaciares. Este abejorro europeo tiene colores amarillo, negro y la colita blanca. Es exótico. ¿Y a quién se le puede ocurrir con tanto frío vivir arriba del glaciar? Hay un solo insecto que vive, que pasa toda su vida, desde que nace hasta que se muere, arriba del glaciar. ¿Saben cuál es? Se llama andiperla.
Y en realidad hace poco los científicos descubrieron que hay dos clases de andiperlas. Una que se llama Andiperla willinki y otra Andiperla que la bautizaron en homenaje a nuestro glaciar porque la encontraron ahí. Así que se llama Andiperla morenensis. Acá la vemos de color oscuro y de color un poquito marroncito. Una es más jovencita, la de color marrón, y la de color negro finalmente es la adulta, que es la que a veces sale arriba en la superficie del glaciar y los turistas la pueden ver. Es muy chiquitita. Imagínense que hay que medirla y hay que acercarse mucho para sacarle una foto. Casi no se la ve. Después podemos hablar de otros animales que tiene el Parque Nacional, las aves. ¿A quién no le encanta el pájaro carpintero? Tenemos el pájaro carpintero magallánico, es el más grande que hay en América del Sur. Es enorme. Tenemos el macho con la cabeza roja y la hembra es totalmente de color negro. Para nidificar hacen agujeros en los árboles, por eso los llaman carpinteros, pero también para buscarse su comida, que es lo que comen, una larva de un escarabajo que vive en los troncos de nuestras lengas. Ese parece que está rico. Otras aves que vemos, y a veces si vamos a las pasarelas las podemos escuchar, las cachañas. Si van a Lago Roca, por ejemplo, si van a Chaltén, van a escuchar las cachañas. Es la cotorra, el loro más austral del mundo. ¿Qué significa más austral? Que vive más al sur del mundo. Aprovecha los nidos que desocupó, que dejó abandonados el pájaro carpintero, porque ella no puede hacer con su pico un agujero en los árboles. Tenemos el pato de los torrentes, del cual yo les hablé, que es un pato especial que vive en las aguas de nuestros ríos de montaña. Tenemos el macho de color blanco, parece que tiene la cara de un payaso. La hembra tiene un color más anaranjado, más amarronado, y ahí están los pichoncitos. Patos tenemos muchísimos, yo elegí algunos. Están, por ejemplo, el pato de anteojos, no porque necesita anteojos, sino porque tiene esas manchitas a los costados, ¿sí? Que parece que tuviera anteojitos como los abuelos. Y también hay aves raras en el parque, en la Laguna Nimes, por ejemplo, acá en Calafate, aves que son importantes porque hay muy poquitas de ellas, entonces hay que cuidar los ambientes donde viven. Por ejemplo, la gallineta chica. Otras aves son más famosas, las rapaces, por ejemplo. Tenemos a la águila mora o escudada, fíjense que tiene el pecho, ¿sí?, abajo todo blanco, y eso es lo que uno ve generalmente cuando está volando. Y al águila se la confunde generalmente con el cóndor, pero en realidad hay una diferencia grande de tamaño. El águila es más pequeña, es cazadora. El cóndor, en cambio, es una de las aves que vuela más grandes del mundo. Piensen que más o menos tiene como el tamaño de un pizarrón en la escuela, un poquito más. Enorme con las alas abiertas. Es carroñero, o sea que come animales muertos, no caza para vivir, y es un ave de gran tamaño. Fíjense acá comparado con un carancho. O acá, cuando a un cóndor que estaba lastimado lo curaron y finalmente lo soltaron. Miren el tamaño que tienen sus alas en comparación con la gente. Acá tenemos a una hembra. Las hembras no tienen ese sombrerito en la cabeza, ¿lo ven? Y tenemos un pichoncito. El pichoncito al principio parece feo, ¿sí? Pero después va creciendo su plumón y se convierte en plumitas. Plumitas que son de color marrón, hasta que finalmente toman el color que tienen las plumas de los papás, negro y blanco. Otras aves, pero que esta no vuela, es el choique. El choique muchos lo conocen. Ojo, no hay que decir la avestruz. El avestruz está en África. Acá no hay avestruces, hay ñandúes. Y acá, en Patagonia, tenemos el ñandú petizo, el ñandú chiquito. Este choique es un gran corredor, no vuela. Y cuando a veces uno ve un grupo de choiques, dice, mirá, ahí está la mamá con los pichoncitos. No, no se equivoquen. Es el papá el que cuida el nido, los huevos, y el que cuida los charitos, los chiquitos. Así que la próxima vez que vean a un choique seguido por varios charitos, ya saben que es el papá que los está cuidando. Y entre los grandes mamíferos, por ejemplo, hay uno que ustedes ya conocen, ya hemos hablado de él en otras ocasiones, que es el huemul. Acuérdense que el huemul vive en el bosque. Huemul
con H se escribe, ojo. Acá tenemos al macho y a la hembra. Y a veces, si no vemos a un huemul, podemos llegar a saber que en el Parque Nacional hay huemules por sus rastros. Por ejemplo, las huellas. Muchos animales nos dejan sus huellas marcadas. Entonces, cada vez que encuentro una huella de huemul en el bosque, le tengo que avisar a un guardaparque de lo que descubrí. Y uno de los peligros que tienen los huemules son los perros sueltos en realidad. Los perros, por ejemplo, pueden llegar a cazar a un huemul, por eso no se permite ingresar con mascotas en los parques nacionales. Nosotros a nuestras mascotas, a nuestros perros, por ejemplo, y a nuestros gatos, los llevamos al veterinario para vacunarlos para que no nos transmitan enfermedades o para que no se enfermen ellos. Pero los perros, cuando nosotros los llevamos a un área protegida, enseguida buscan hacer sus necesidades. Y esa es la vía de transmisión, a través de sus excrementos. Ahí viene un zorro, un zorrino, olfatean y esa es la vía de contagio. Entonces, como un zorro o un zorrino no pueden ir a un veterinario, se contagian, se enferman y muchos mueren. Y eso es lo que nosotros no queremos que suceda en nuestro parque nacional. Así que necesitamos la ayuda de todos. Otro gran mamífero, otro gran depredador, es el puma. Vive en la estepa y vive en el bosque. Y en el bosque se puede confundir por el color que tiene su pelaje, así que hay que andar con cuidado. Cuando yo voy caminando, por ejemplo, por los senderos de Chaltén o en sectores donde voy caminando por algunos senderos donde no hay mucha gente, si soy pequeño no me tengo que separar de los adultos, porque el puma se puede confundir y me puede morder la cola. El puma camina muchos kilómetros para conseguir su comida, es un cazador. No puede ir al supermercado a buscarse una bolsita de carne picada. Entonces, como tiene que cazar, ¿a quién busca? ¿Al huemul o al guanaco? En la estepa, por ejemplo, es el gran predador de los guanacos, que es un camélido. Los guanacos, por ejemplo, tienen huellas parecidas a las del huemul, pero depende si están caminando o si están corriendo. Por ejemplo, acá tenemos huellitas de guanaco, obviamente corren muy ligero y a veces los pumas no pueden agarrarlo. Y una de las cosas que tiene nuestro paisaje patagónico es el beneficio de encontrarnos con una gran cantidad de guanacos. Es el animal más emblemático que tenemos. Imagínense si yo me voy a Sudáfrica y quiero ver cebras corriendo en las sabanas africanas, ¿no es cierto? Quizás perseguida por algún león. Bueno, justamente eso es lo que tenemos que apreciar y lo que aprecian los turistas, por ejemplo, cuando llegan a este lugar. Ver los guanacos, que hay tanta cantidad, que saltan los alambrados, así que en las rutas hay que andar con cuidado, mirando a todos lados, porque en realidad esa es la casa del guanaco. Otros mamíferos, en este caso más pequeños, son los armadillos. Nosotros tenemos dos tipos de armadillos. Nada de mulita, quirquincho, tatú carreta, pichiceo. Tenemos un montón en Argentina, pero acá, en nuestro parque nacional, en nuestra zona, tenemos solamente dos. El piche y el peludo. Son parecidos, pero no son lo mismo. El piche es bien patagónico. Es pequeñito, incluso es más redondeado. Y el peludo, que es como un tractorcito y más peludo, más grandote. La carcasa es un poquito más plana. Miren cuánto pelo que tiene. Otros mamíferos son, por ejemplo, los zorrinos. Ahí se pueden ver las huellitas dejadas por las uñas. Esas uñas les sirven para excavar, no para atacarnos, sino para excavar, por ejemplo. Y el zorrino se lo puede confundir, por ejemplo, con otro animalito que es raro de ver, pero que también está en nuestro parque y en nuestra zona, que es el hurón. El hurón tiene como un pelaje blanco, la parte alta, ¿sí? Tiene una vincha, acá lo vamos a ver mejor. Tiene una vinchita, es como yo, tiene el pelo blanco. Cuando vean un animal alargado como este, que tiene así una vincha blanca, dicen, ese es como Flavia. Otro animal que sí ustedes conocen es el zorro, y de él tenemos que hablar. Por ejemplo, el zorro colorado. El zorro colorado muchas veces lo encontramos en la estepa y también en el bosque. Y tenemos un problema, la gente que le quiere dar de comer. Porque el zorro, que es vivo, ¿sí? Y come un poquito de todo,
también se acostumbra que la gente no le hace daño y sin embargo le está dando una galletita. ¿Qué es lo que tenemos en el auto? Galletitas, sándwich, fiambre, ¿sí? Esto es lo que no puede ocurrir, porque nuestra comida le hace daño. Generalmente los zorros se acostumbran a acercarse a las personas, muchas veces atraviesan las rutas y pueden ser atropellados, se acostumbran a buscar en la basura, por ejemplo, y a veces se tragan, no sé, una bolsa que tenía un sándwich de milanesa. La bolsa no tiene ya el sándwich de milanesa porque me la comí, pero tiene el olor a la milanesa. Y eso es lo que los atrae y se lo comen. Imagínense el plástico en sus pancitas. Y se malacostumbran, cada vez se acercan más a los vehículos. Esto es lo que nosotros no queremos que suceda en nuestro parque. Los zorros tienen que buscarse su propia comida, tienen que comer ratones, lagartijas, huevos, frutitas porque también comen frutos, tienen que cazar liebres, por ejemplo, tienen que enseñarle a sus cachorros a cómo agazaparse, cómo acercarse despacito a la presa y saltar sobre ella. Bueno, como estuvimos viendo, los parques nacionales son como una escuela en la naturaleza, que nos enseña a cuidar los ambientes y todo lo que hay en ellos, los animales, las plantas. Y para eso necesitamos la ayuda de todos, necesitamos tu ayuda. Nos vemos en el próximo Parque Nacional.